Estamos originando desde el CDC Colinas en esta presentación del programa Zona Plus a través de Comunicar 20 y Ecoradio Estéreo. Contamos con la presencia de la doctora Vanessa Durán, que estará hablando con una invitada especial, Carol Andrade, en este día. Las estaciones del Grupo Cima Producciones están trabajando con el colectivo audiovisual Tatagua. Saludamos a don Freddy Navarro y Guillermo Lara, que nos acompañan en esta tarde. Así que bienvenidos a este espacio y cedemos el turno a la doctora Vanessa, a quien saludamos. Doctora Vanessa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, salud mental, ¿no? Un tema importante, no solamente para aquellos que nos siguen a través de nuestros medios y de las redes sociales, sino para aquellas personas que están interesadas en saber un poco más de este tema, que es muy importante, pero creemos que también está como con un desinterés. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, pues la idea es poder abordar un poco en la tarde de hoy todo lo relacionado con salud mental, con todos esos estigmas relacionados, todo lo que tiene que ver con la prevención de las violencias, el consumo de sustancias psicoactivas. Esto como respuesta a un ejercicio que venimos realizando desde la Subred Centro Oriente en uno de nuestros productos, que es la Agenda Estratégica Local. Nosotros tenemos a partir de este año 2024 una estrategia que se llama Rafa con Mente Clara por la Salud Mental, donde hemos venido desarrollando una serie de programas radiales mes a mes con unos temas de interés asociados a salud mental precisamente desde el mes de marzo. Abordamos en el mes de marzo todo el tema relacionado con la conmemoración del mes de la mujer y cómo afecta la salud mental a la mujer con el tema del trabajo. En el mes de abril estuvimos abordando manejo de emociones en niños y niñas como factor protector de la salud mental en el marco precisamente del mes de la infancia. En el mes de mayo abordamos lo relacionado con la prevención del consumo de tabaco a propósito de la conmemoración que se lleva a cabo este mes. Y para el mes de junio también hace un par de semanas realizamos un programa relacionado con la conmemoración de la jornada del Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, donde también estuvimos abordando todo lo relacionado con factores de riesgo y factores de protección frente al consumo de sustancias psicoactivas. Vale la pena aclarar que para el desarrollo de estos programas hemos podido contar con diferentes actores invitados de otras entidades y también por supuesto de la comunidad, que son de vital importancia para estos ejercicios. El día de hoy, ya como cierre de nuestro proceso de agenda estratégica y de nuestra acción conjunta Rafa con Mente Clara por la Salud Mental, tenemos una invitada muy especial, quien es Carol Andrade. Ella hace parte del Consejo Operativo Local de Juventud, ¿sí?, que lidera la Secretaría de Integración Social, y es muy importante tener hoy tu voz acá, Carol, con nosotros para que podamos un poco conocer ese sentir de los jóvenes frente a este tema tan importante como es la salud mental. Total. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente, como tú mencionabas, es supremamente importante que nosotros como jóvenes estemos empapados de lo que está pasando pues a nuestro alrededor con este tema de la salud mental, y que también así los adultos también se enteren de esas cosas que pues a veces no saben que como nosotros como jóvenes vivimos. Exactamente. Bueno, entonces ya entrando en materia, para abordar el tema de salud mental es importante retomar algunos conceptos, como por ejemplo el de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que salud, la palabra salud en general, no puede ser entendida únicamente como la ausencia de enfermedad, sino también como un estado completo de bienestar, donde se involucran diferentes factores como el social, el emocional, el económico, etcétera, todas como las áreas de ajuste de las personas, porque si en alguna de ellas de pronto estamos afectados, pues se van a ver afectadas las demás, ¿sí? Entonces es un estado completo de bienestar donde conjugan diferentes factores y nos convertimos pues en un solo ser. ¿Listo? Por otro lado, en la ley de salud mental nos menciona que todo lo relacionado con la salud mental hace referencia a ese conjunto de recursos que tenemos todas las personas para hacer frente a esas dificultades diarias, asimismo aportar a la sociedad en nuestras diferentes áreas, bien sea académica, laboral, familiar o social, ¿sí? Y cómo nos vamos adaptando como a esos cambios
y afrontando esos nuevos desafíos que nos trae pues día a día en nuestra sociedad. Entonces, bueno, frente a eso me gustaría preguntarte un poco, Carol, ¿qué entienden los jóvenes? Tú que estás como muy cerca a los jóvenes, ¿cuál es ese concepto que tienen los jóvenes sobre salud mental y si creen ellos o no que este es un tema importante? Claro que sí, Viviana. Pues para nosotros la salud mental es el bienestar emocional que un individuo pueda tener frente al control de sus emociones y decisiones. Si nosotros no tenemos salud mental, pues estaremos en una inestabilidad, estaremos también con nuestras amistades pues en ruptura, porque pues si no vamos a estar bien con nosotros mismos, con otras personas tampoco lo podemos estar. Para nosotros más que todo significa como el estado anímico, es como también cómo influye en esto en nuestro entorno social, académico, en nuestro trabajo y en nuestro entorno familiar. Claro que sí, la salud mental es supremamente importante porque pues si no estamos bien con nosotros mismos, vuelvo y repito, pues no vamos a estar bien con nuestro entorno, con nuestros amigos y con nuestra familia. Exactamente, es verdad. Es un parte de tranquilidad que desde los jóvenes se tenga ese concepto, porque pues años atrás venimos de mucho estigma relacionado con el tema de la salud mental, donde era un tabú, donde era un miedo poder poco hablar de este tema, donde todavía estamos en una sociedad donde hablar de ir al psicólogo genera como bastante dificultad, incluso hasta burla, ¿no? Ay, no, entonces usted va al psicólogo porque está loco o porque es débil, o porque no sabe o no tiene las estrategias para solucionar sus propios problemas, ¿sí? Entonces ha sido entendido culturalmente como algo malo o como un signo de debilidad. Sin embargo, pues con el pasar de los años hemos tratado de realizar como un trabajo fuerte en ese sentido para poder cambiar, modificar esos estigmas y mejorar como sociedad. Sin embargo, aún siguen habiendo bastantes como barreras, dificultades, hay que reconocerlo. ¿Cuáles serían como esas barreras o dificultades que de pronto han presentado los jóvenes cuando solicitan alguna ayuda o alguna estrategia para fomentar su salud mental o para promover la salud mental? Bueno, yo creo que las barreras están en todos los entornos, ¿no? Familiar, en las instituciones educativas, aún en el entorno social, como son la accesibilidad de las EPS y demás. Entonces yo creo que en la familia a veces los padres no son muy conscientes de las emociones de los jóvenes. Ven a sus hijos llorar, golpear las puertas porque están frustrados por alguna u otra situación. Y el papá siempre dice como, mi hijo, deje de llorar, que por ejemplo los hombres no lloran, ese es el estigma, ¿no? De que entonces un hombre no puede mostrar debilidad porque pues ya lo tratan de otro aspecto, o le dicen a la hija, deja de llorar, eso ya se te va a pasar, no sé, una ruptura de una relación amorosa. Entonces como que esas emociones las opacan para que ellos no tengan como esa ayuda de otra persona profesional que les pueda ayudar en esa situación. Entonces, ¿por qué se convierte en una barrera? Porque los padres de familia pues normalizan esos sentimientos y esas emociones y no permiten que los jóvenes tengan como ese apoyo emocional también de sus padres o de los acudientes con los que ellos conviven. Segundo, porque también es social. Primero, porque como tú lo decías, los jóvenes tienen, y es un poquito lamentable, que piensan que ir al psicólogo es de locos, cuando realmente sí existe también la salud física, que es el cuidado del cuerpo, la buena alimentación y demás, pues también está la salud mental, en donde ellos también pueden acceder a diferentes pues asesorías que les ayuden con la situación emocional que ellos estén pasando. Hay algo que yo he visto mucho en los jóvenes y es que ellos reprimen mucho sus sentimientos, sus emociones. Y sí lo he visto un poco en los hombres, que se sienten como mal en algún sentido y no hablan, como que no socializan, sino que todo lo dejan ahí en su mente y no lo sacan. Pues también en la secundaria y demás, pues dicen, yo para qué voy al psicólogo si me van a decir que estoy loco o loca y qué pena, qué oso y demás. Entonces, ¿qué pasa también con las EPS? Pues hay profesionales que no tienen como muy en cuenta
que los jóvenes son muy cambiantes, ¿no? Que a veces la pedagogía de darle como este acompañamiento a los jóvenes ya es diferente, ¿no? Porque pues ellos ahora manejan otras emociones, exacto, un abordaje diferente, ya que pues he escuchado a algunos jóvenes que dicen, ok, pedí una cita al psicólogo, pero no me sentí como escuchado o escuchada. Creo que lo que estoy diciendo representa muchas veces de los jóvenes que lo han sentido así. Entonces también el personal profesional cambiar el abordaje de cómo pues atiende estas situaciones con los chicos y chicas, y pues también vemos que otra barrera son las instituciones educativas. Sé que cada institución educativa, ya sea pública o privada, debe manejar un profesional en psicología, un acompañamiento psicosocial constante, pero pues evitablemente pues no se ha vuelto a ver como este acompañamiento en las instituciones, y creo que esto es algo que se debe reforzar. Ok, perfecto. Bueno, mencionas varios aspectos importantes frente a las barreras en diferentes instituciones, tanto del sector salud, pero no solo del sector salud, sino por ejemplo también del sector educación. Hay que ser honestos, hay que ser francos. Como instituciones debemos mejorar muchas cosas y día a día tratamos de mejorarlo. Precisamente el ejercicio de la articulación comunitaria, por eso es tan importante, para poder reconocer o identificar esas dificultades, esas problemáticas, esas necesidades de la comunidad. Porque pues ustedes son las que viven, habitan el territorio y conocen las realidades específicamente. Por ende es necesario esos procesos de articulación constante para mejorar precisamente ese tipo de situaciones. Claramente hay algo muy importante en las consultas psicológicas, y es el tema del rapport, ¿no? De la empatía, de poder establecer esa confianza y esa escucha activa con la persona, con el fin de hacer como un enganche, ¿sí?, de la situación, y promover una adherencia al tratamiento, ¿sí? Que no sea solamente, no sé, 1 o 2 sesiones, que es lo que a veces lamentablemente pasa en la mayoría de los casos. Y es que lo que tú mencionabas, no se sienten de pronto escuchados, atendidos, o por el contrario se sienten juzgados y no vuelven, ¿cierto? Entonces es una apuesta también de que nosotros podamos mejorar en todo eso en el sistema de salud, y podamos favorecer como toda la continuidad y cierre de manera exitosa de los procesos de atención psicológica. Por otro lado, las instituciones educativas, como tú lo mencionas, deben tener orientadores escolares, que normalmente son personas profesionales en psicología o profesionales en trabajo social, que deben hacer un acompañamiento psicosocial. Sin embargo, a veces, aunque no de pronto cumplen el requisito, pero lo que es la demanda de situaciones de salud mental en los colegios es bastante grande, entonces a veces se queda insuficiente para la cantidad de estudiantes y de problemáticas que se presentan, sobre todo también por las edades de los chicos. Sin embargo, como repito, es muy importante poder tener esa visión de ustedes para poder pues realizar acciones de mejora, ¿sí? Y precisamente esto se enlaza un poco como con la siguiente pregunta, que ya mencionamos un poco, pero no sé si quieras complementar un poco más, y es cómo las instituciones precisamente, en este caso hablando de las públicas, pero por supuesto si también las privadas, pueden aportar a esa mejora, ¿sí?, en la atención de la salud mental. Bueno, yo creería que es supremamente importante enfocarnos en potencializar las habilidades de los jóvenes en temas artísticos, culturales, en deporte, todo esto porque pues una mente ocupada no le da tiempo pues como de pensar en la depresión o en este problema familiar y demás, sino que se está enfocando el joven en que listo, tengo esta frustración, pero pues ahora voy a dedicar mi tiempo a esto y a lo otro, y creo que tú como psicóloga sabes que estas actividades recreativas y demás potencializan como la salud mental, o sea, como que hace que los jóvenes se sientan, no sé, más libres, más saludables, bueno, etcétera, etcétera. Pues tú me complementarás de lo que hace pues uno ocuparse en estas actividades recreativas. Yo creo que eso es algo que las instituciones públicas deben promover, pero asimismo escuché una problemática de una niña que decía, es que delante de todo el salón me llamó la orientadora diciéndome que tengo cita con la psicóloga, y la niña no quería que se enteraran que ella pues estaba accediendo pues a este tipo de situaciones por lo que mencionamos
al comienzo, de que los jóvenes tienen un tabú frente a este tema. Entonces es saber también manejar ciertas situaciones de los jóvenes discretamente, porque pues el chico o la chica que va a acceder con este profesional va a contar cosas tan íntimas, tan de ellos, tan de ellas, que pues obviamente no quieren que su problemática sea contada a sus padres o sea contada a otras personas, porque precisamente se accede pues a otro profesionales, exactamente, es para que pues traten los problemas de ellos y más no lo expandan, porque pues para ellos puede ser un poco incómodo o peor. Exactamente, sí, lo que tú mencionas, el tema de la intimidad y de la confidencialidad, pues es un principio fundamental en la psicología, ¿sí? El secreto profesional, todo el tema de la privacidad que incluye todos esos temas tan delicados y tan íntimos de la persona. Y por supuesto, pues no divulgarlos ni más faltaba, únicamente esos temas en un escenario psicoterapéutico se divulgarían en caso de que la persona estuviera en riesgo un tercero o algo, digamos, del entorno, estuviera en riesgo. De lo contrario. Lo que llaman como la ética profesional, ¿no? La ética profesional, el secreto profesional. Sin embargo, creo que frente al hecho de comunicar, por ejemplo, que una persona, en este caso la estudiante, está asistiendo a la sesión de psicología, creería yo que es algo que sí debemos normalizar e incluso fomentar, ¿cierto? Aceptar, sí, yo estoy asistiendo a la sesión de psicología, esto me ha servido para fomentar mis habilidades sociales, para manejar de mejor manera mis emociones, ¿sí? Para aprender ese tipo de habilidades o de situaciones que a veces a lo largo de la vida, por diferentes situaciones, se ven como empañadas. Entonces me parece importante que podamos empezar a trabajar eso del estigma que hemos venido hablando de esa manera, promoviendo, aceptando y que se vea como algo normal, porque si de pronto lo ocultamos y no, yo estoy yendo al psicólogo, pero vamos a tratar de quitar ese estigma, de manejarlo de una manera muy abierta. Sí, estoy asistiendo a psicología, estoy tratando de trabajar en mi salud mental, ¿sí? Y me ha servido, y de esa manera creo que también vamos a disminuir un poco esa barrera que hay a veces en términos de acceder a este servicio y motivar de pronto a personas que también estén interesadas o deseen o necesiten este servicio, ¿sí? Entonces sí es algo importante. Algo chévere que tú mencionas también es toda la actividad cultural, recreativa, deportiva, que ayudan a todo el tema del bienestar emocional. Son estrategias para el adecuado manejo del tiempo libre, que sin duda alguna son uno de los factores protectores principales de la promoción de la salud mental, porque está la mente ocupada en cosas adecuadas, en actividades que están ayudando al desarrollo de la persona. Entonces es algo fundamental, lo que deja también al descubierto que otras entidades, aparte de las que ya hemos mencionado como salud y educación, también hacen parte de la salud mental, ¿cierto? Porque a veces también se tiene el tabú, no, como es salud mental, eso le compete, por ejemplo, a Secretaría de Salud, y resulta que hay muchas entidades y muchos actores involucrados que le pueden estar aportando directa e indirectamente, como es el caso, por ejemplo, por misionalidad de Secretaría de Cultura, ¿sí? Esto también se viene resaltando mucho en la nueva política pública distrital de salud mental, que salió ahorita el año pasado, 2023, y tiene vigencia hasta el 2032, es el COMPES 34, ¿sí? Para que lo puedan revisar las personas que nos están viendo. Este es uno de los temas que aborda específicamente, es articulación intersectorial. Listo, muy bien, entonces por ese lado. Hay otro tema, digamos que es como un hijito de la salud mental, ¿sí? Cuando no tenemos salud mental o cuando nuestra salud mental está afectada, hay diferentes factores que pueden perjudicar o afectar pues la convivencia familiar, social, con nuestros seres queridos y demás. Uno de ellos, por ejemplo, son las violencias, ¿sí? Entonces quisiera saber cómo ustedes los jóvenes entienden las violencias, cuáles son los tipos de violencias que conocen, qué conocen al respecto sobre eso. Bueno, para nosotros, en mi concepto, y también sé que los jóvenes tendrán otro concepto en el tipo de violencia, es que pues es la vulneración de derechos, todo aquello que denigre a la persona
ya sea física, verbalmente, psicológicamente. Entonces, para nosotros los tipos de violencia es eso, tipo de violencia económica, sexual, verbal, física, emocional y demás. Y creo que, bueno, ¿qué nos afecta más violentamente a los jóvenes? Yo creo que lo económico, porque pues los jóvenes a veces entran en depresión y ansiedad, frustración, porque no han podido tener una oportunidad, un trabajo digno, o porque ya salieron del bachillerato y no han encontrado las oportunidades necesarias para acceder a la educación superior, porque también a veces tienen que cargar las cargas de su entorno familiar por X o Y situación. Entonces todas estas cosas se van acumulando del entorno, de la familia, de su vida personal, que hace que pues se genere un entorno violento, ¿no? Entonces pues otras cosas también que afectan a los jóvenes en tipos de violencia es que pues a veces hay mucho maltrato, o sea, mucha pelea entre amigos o el mismo bullying también, el ciberbullying, todas estas cositas que hacen que evidenciemos como una cultura violenta. Así es, bueno, tú mencionaste varios tipos de violencias, eso ha venido evolucionando, ¿no? Porque antes era muy conocida, era la violencia física, o bueno, de pronto la violencia sexual también, pero los otros tipos de violencias que tú estabas mencionando, especialmente por ejemplo la psicológica y la económica, pues eran como muy invisibilizadas, es decir, como que ni siquiera estaba en el concepto de que existía o que se daban de pronto vulneraciones en esos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, la violencia psicológica es una de las más invisibilizadas, ¿no? Que casi que es difícil, entre comillas, de identificarla. Y a veces uno dice, bueno, ¿será que esto sí es violencia psicológica o no? ¿Sí? Y muchas veces por eso no se denuncia, porque precisamente no se identifica, ¿sí? Este tipo de violencia. Entonces ha venido como evolucionando todo este tema relacionado precisamente con las violencias. Hay entidades como por ejemplo Secretaría Distrital de la Mujer, que trabaja todo el tiempo en este tema de la prevención de las violencias. También hay por ahí una estrategia que aborda todo el tema de las nuevas masculinidades, que también trata de precisamente modificar esos patrones de pronto machistas que vienen de atrás, de la cultura de atrás, y que han promovido o mantenido esta cultura de violencia, ¿sí? Ustedes como jóvenes, ¿qué has escuchado tú de qué otras rutas o instituciones de pronto para personas que estén siendo víctimas de violencia, a dónde podrían acudir? Bueno, digamos que en la localidad tenemos la personería, ¿no? Y ahí pues es como un mecanismo de defensa en donde tú puedes ir a denunciar si estás pasando por algún hecho de maltrato intrafamiliar, violencia psicológica o física o verbal con tu pareja, porque pues creo que esa es otra de las cosas o violencias que pasan los jóvenes comúnmente, violencia dentro de con sus relaciones amorosas. Creo que también está otras rutas, como tú lo mencionabas, la Secretaría de la Mujer y también la línea Calma, que es la de los jóvenes, la de los hombres, perdón, en donde pueden ser escuchados si están siendo algún tipo de víctimas de abuso sexual o otros tipos de abusos. Otros mecanismos también, creo que es también la Defensoría del Pueblo, bueno, todos estos que pues ya son mecanismos que funcionan a nivel nacional, pero pues también sirven a nivel local. Exactamente, sí, sobre todo digamos que la entidad cabeza en esto es la Secretaría Distrital de la Mujer, de Prevención de las Violencias, está la línea Púrpura y demás canales y rutas de atención que se pueden evidenciar, por ejemplo, pues en la página de internet de la Secretaría Distrital de la Mujer. La línea Calma que tú mencionas está en cabeza de Secretaría de Cultura y tiene ese objetivo precisamente de abordar a los hombres, y no solamente como tú mencionas el hecho, por ejemplo, si son víctimas de violencia, sino también para apoyarlos en todo el tema del reconocimiento de sus emociones, del manejo adecuado de estas emociones, porque es un tema que, como ya lo mencionamos también, ha sido muy difícil para la sociedad y especialmente para los hombres. Entonces, esta línea brinda toda esa orientación y esa atención al respecto y ese acompañamiento, ¿no? Porque tampoco queremos desplegar toda la oferta solo en las mujeres, porque por supuesto los hombres también necesitan ser escuchados, necesitan una orientación a veces más específica por toda la carga también cultural que trae el hecho mismo de ser hombre. Sí. Entonces es algo también como para contarle a las personas que puedan acceder a estas rutas de atención.
Y finalmente nosotros también desde la Secretaría Distrital de Salud tenemos una línea que es la línea 106. Esta es una línea completamente gratuita que funciona todos los días, 24 horas. Es para toda la población sin ningún tipo de restricción, no importa la edad, dónde vivan, si tienen o no EPS, si son migrantes o no, no pasa nada. Incluso algo muy especial que tiene es que pueden comunicarse los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? Porque la mayoría de las líneas que tenemos en el distrito son para mayores de 18 años, pero ¿qué pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes? En esta línea se pueden comunicar. ¿Cómo se comunican? Gratuitamente desde cualquier fijo o celular, marcando 106, ¿sí? O pueden buscar en internet, aparece el número de WhatsApp, también escriben, lo activan con un hola y ya una persona profesional en salud mental les va a recepcionar la información y brindar toda la orientación que necesite, ¿sí? Para una atención en crisis, en caso tal de que requiera de pronto ya una atención psicológica más a nivel de proceso, también se hace el puente con la EPS para que puedan continuar. Entonces, estas son algunas como de esos recursos o estrategias que se tiene desde la institucionalidad. Sin embargo, también se hace muy importante la participación de la comunidad, ¿sí? Claro. Porque recordemos que la comunidad es como ese primer respondiente frente a todas estas situaciones. Entonces, ¿qué crees tú, qué crees, digamos, desde el Comité de Juventud que has escuchado a todos estos jóvenes y sus problemáticas? ¿Cómo desde la comunidad podemos aportar algunas estrategias o algunas acciones para fomentar una cultura sobre todo de respeto y de tolerancia que a su vez prevenga esas violencias? Wow, es supremamente interesante porque creo que desde nosotros como comunidad debe regir la empatía hacia los demás, ¿no? Si no está esa empatía o ese amor por el otro, no vamos a accionar. Entonces yo creo que pues hacer caso, o sea, hacer uso de esos espacios de participación en lo barrial, es decir, una junta de acción comunal, podemos generar mesas de diálogo en donde pues se hablen como todos estos temas y se actúen con las autoridades competentes o los controles también de participación en estos temas competentes. Asimismo, yo creería que generar sensibilización, información a las familias, porque hablo de una junta de acción comunal, porque es lo más cercano a un barrio. Y pues en un barrio están las familias, están los niños, están las niñas, están los jóvenes, los adolescentes y demás, y creo que pues se pueden generar como esta construcción de tejido social para estos cambios. Exactamente, y tú mencionas el concepto de tejido social, ¿no? Muchas veces pasa que desde la comunidad se cae en el error de pronto de a veces de mirar, bueno, es que falta que la institución refuerce tal cosa, mejore, y muchas veces sí, sin embargo olvidamos también el papel tan importante que tenemos todos y todas desde la comunidad, como actores comunitarios inicialmente que somos, cómo podemos aportar a la mejora de todo este tipo de problemáticas y situaciones en nuestro territorio, ¿sí? Una de ellas es lo que tú mencionas, poder aumentar, poder mejorar y fortalecer esa participación social incidente, ¿sí? Donde los actores comunitarios nos involucremos, y hablo nos porque pues bueno, antes de ser institución también soy comunidad, entonces cómo nos podamos nosotros involucrar a todo este tema, por ejemplo el manejo de los recursos públicos, ¿sí? Para que se pueda dar un manejo adecuado, un manejo transparente de esos recursos públicos, aportando, ¿sí? A las necesidades reales de la comunidad, como por ejemplo estos temas que estamos hablando hoy de salud mental, ¿cierto? Que podamos hacer el acompañamiento, es muy importante, de todo el tema de las políticas públicas en todas sus fases, ¿no? Desde la fase de todo el tema del reconocimiento de las problemáticas, de planeación, de implementación, de seguimiento, ¿sí? Que podamos hacer un balance, que podamos participar también como comunidad en todos los temas de rendición de cuentas, por ejemplo, para verificar qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Eso aporta demasiado. Digamos, hablando de participación social incidente, también hay un punto muy importante y es ya a nivel de las familias, y es cómo estamos educando a nuestros niños y niñas desde la primera infancia, ¿sí? El tema de la educación emocional, ¿sí? Enseñarle a nuestros chiquitos y chiquitas desde la primera infancia a reconocer sus emociones, a que está bien y es normal que un día te sientas feliz, pero que también un día te sientas triste y estás en todo tu derecho, igualmente enojado, con miedo, etcétera, etcétera, ¿sí? Identificar cómo sientes esas emociones, qué las genera y por supuesto cómo las puedes regular para que eso no afecte en las demás áreas de la vida, que es cuando ya empezaría a ser problemático.
pensaría que son dos, digamos, puntos muy importantes que la comunidad puede tener en cuenta para poder mejorar este tema de la salud mental, pues haciendo como un pequeño complemento a lo que tú ya nos vienes mencionando. Sin embargo, como este tema de la salud mental es tan, pero tan amplio, ya hemos hecho un barrido como por el tema de lo general y por el tema de las violencias. Sin embargo, también hay un aspecto importante y es el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, ese es otro tema que es como un hijito o se deriva de cuando no se tiene de pronto una buena salud mental, ¿no? Entonces, preguntarte primero, bueno, tú ¿qué entiendes? ¿Qué entienden los jóvenes por sustancias psicoactivas? ¿Las identifican o no como de pronto un peligro? ¿Qué has escuchado sobre eso? Bueno, digamos que cuando hablan de sustancias psicoactivas, pues se nos viene como todo lo que es la droga, la marihuana, bueno, el tusi, todas estas sustancias alucinógenas, por así decirlo, pero también se me viene como la regulación de sustancias o la regulación del consumo. Entonces, pues en lo que he escuchado en el entorno barrial y bueno, con los jóvenes en general en la localidad de Rafael Uribe, es que pues estas sustancias, hay unas sustancias que para ellos son buenas, que no les hace daño y que bueno, todos esos mitos también. Percepción de riesgo. Exactamente. Y pues obviamente tú como profesional sabes que a lo largo del tiempo pues harán daño, ¿no? Y que hay otras sustancias que son más fuertes, que ahí sí pueden ellos quedar vulnerables, sin sus sentidos y demás. Entonces creo que hay mitos y realidades frente pues a las sustancias y que pues en sí como jóvenes no tenemos muy en claro qué son las sustancias psicoactivas, me atrevo a decirlo. Ok, sí, tienes razón. Digamos que el pensar desde la institución también hemos identificado un poco eso, por eso tratamos de trabajar, de fortalecer mucho eso, en poder brindar un fortalecimiento en toda la información relacionada con las sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. ¿Sí? Entonces, legales, por ejemplo, tenemos el tabaco, tenemos el alcohol, que muchas veces ni siquiera la comunidad o los jóvenes lo categoriza como una sustancia psicoactiva, porque lo que tú dicen no, son las ilegales, las que tú mencionaste, pero resulta que estas también son sustancias psicoactivas, ¿sí? Porque toda sustancia psicoactiva es una sustancia que sin importar cualquier sea la vía de administración, genera unos cambios importantes a nivel de nuestro sistema nervioso central, que es el que controla pues absolutamente todo nuestro organismo, ¿sí? Y claramente, pues cuando hay un consumo de esto, se genera una afectación, por ejemplo, en la toma de decisiones, en el juicio de la realidad, en el manejo de las emociones, en la percepción de riesgos, ¿cierto? Por eso es que aquí muchas veces, bajo efectos de algún tipo de sustancia, se cometen más conductas y se tiene menos percepción de riesgo, de que nos pueda afectar a nosotros. También están las sustancias ilegales, como las que tú ya mencionaste, pero aparte de eso hay otra clasificación y es por sus efectos, ¿no? Entonces también están las sustancias que nos generan, por ejemplo, como depresión del sistema nervioso central, es decir, que nos relajan, ¿sí? Hay otras sustancias que estimulan el sistema nervioso central, es decir, nos aumentan la energía, mejor dicho, la euforia, y hay otras que generan unos efectos alucinógenos, ¿cierto? Okay. Sin embargo, pues eso ha venido evolucionando un poco, hay que decirlo, en el mercado, ahora se ve casi que de todo un poquito, ¿no? Por ejemplo, con una de las sustancias ahorita más en auge es el tusi, ¿sí? Que es básicamente un cóctel de diferentes sustancias que lo que hace es que tú puedas llegar a sentir incluso estos 3 efectos que te estoy mencionando. Entonces es mucho más peligroso porque el cuerpo la recibe y no sabe cómo prepararse, cómo afrontarla, y pues tiene unos efectos, pueden ser hasta más devastadores. Entonces toda esta información que te estoy brindando, todas estas sustancias psicoactivas emergentes, es lo que tratamos de llevarle a la comunidad para que sepan y puedan tomar unas decisiones más informadas en salud, qué están ingiriendo en su organismo, cuáles son los efectos, ¿cierto? Frente a eso. Pero sin embargo, estos factores de riesgo que de pronto hacen que los jóvenes estén ahí metidos, ¿cuáles serán? ¿Cuáles has escuchado tú? Como esas situaciones que hacen que aún así yo empiece a consumir sustancias psicoactivas. Bueno, yo creo que hay jóvenes que aún no saben su propósito de vida o no tienen como una identidad clara de que para qué estoy y a dónde voy. Yo creo que eso es una de las cosas o falencias que pues hacen que pues en mi percepción los jóvenes generen como un vacío de bueno, listo, o sea, como que eso hace que yo me sumerja pues en este tipo de situaciones
por la frustración. Segundo, yo creo que la violencia intrafamiliar o el que no se sienta apoyado por su padre, su madre, o que hayan pasado diferentes X, Y o Z situaciones dentro de su familia, que hace que pues también se sienta como en la necesidad de escapatoria pues para acceder a este tipo de sustancias. Tercero, yo creo que el entorno en el cual también se crece, creo que pues también las amistades, algunos jóvenes yo debato mucho porque dicen como pues es que yo soy yo y pues mi amigo no me va a influenciar a hacer X o Y cosas, pero creo que la biología es acertada cuando dice que cuando tú te pasas con cierta o X, Y persona constantemente a cierto tiempo empiezas a copiar inconscientemente sus conductas y también a veces sus comportamientos, por eso se genera una cultura se genera cuando los actos son copiados o son pues pasados a generación en generación, así mismo son las familias y así mismo son las amistades también, ¿sí? Entonces creo que también la influencia de las amistades en los jóvenes afecta mucho también a veces al ingreso de estas sustancias, porque dicen como venga, pruebe esto, experiméntelo. Entonces también en el tema de la experimentación, pues muchos jóvenes han caído en el consumo de las sustancias psicoactivas. Entonces creo que también estos son algunos factores que han influenciado. Otro aspecto pues ha sido que los jóvenes han caído frente pues a manos de personas, como vuelvo y lo menciono, que están instrumentalizadas, gracias, que les dicen que pues estas sustancias no les va a hacer ningún daño. Ok, bueno, si tú mencionas ahí lo de la presión de grupo, lo diría yo, ¿no? Muchas veces por el tema de la aceptación social, de querer yo ser aceptado en mi grupo de pares, en mi grupo de compañeros, entonces digo que sí y accedo a probar algún tipo de sustancia psicoactiva, y muchas veces pues digamos que se puede generar incluso un consumo abusivo o problemático dependiente de la sustancia psicoactiva, ¿sí? Que es lo que en ese momento inicial, cuando se lo están ofreciendo, muchos y muchas no son conscientes, ¿sí? Entonces, el tema de la presión de grupo, creo que algo para afrontar eso sería como esos recursos de afrontamiento o de resolución de problemas que se van inculcando desde la infancia y desde el hogar, ¿no? Que aunque la otra persona, así sea mi amigo o mi amiga, esté haciendo eso, pues yo tengo mi proyecto de vida, mis objetivos muy definidos y no voy a caer en lo mismo, ¿sí? Y que si, por ejemplo, por eso mis amigos o mis amigas me van a dejar de hablar, bueno, pues es decisión de ellos, ¿cierto? Es lo que también tratamos de trabajar mucho con los jóvenes para que no sientan que por eso van a ser rechazados o van a ser menos, ¿cierto? O no van a de pronto adaptarse como a ese grupo o a esa nueva sociedad, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues sí son como temas ahí importantes, y volvemos a conectarnos con la importancia que tiene la familia. Exacto. ¿Sí? El entorno, lo que tú dices también, uno en el entorno ve de todo, ¿no? Ve absolutamente de todo, el ejemplo, incluso en las redes sociales, incluso en muchas figuras públicas, ¿no? Que abiertamente declaran que consumen sustancias psicoactivas y entonces son referentes para nuestros jóvenes y van a decir, no, pero si está lleno de plata, lleno de fama esa persona y consume y aparentemente está bien, pues yo por qué no lo voy a poder hacer, ¿cierto? Entonces se están viendo influenciados, pero ahí es donde la familia como primer, digamos, ente responsables, y según también la ley de infancia y adolescencia, porque recordemos que es familia, sociedad y Estado, exacto, ¿sí? Están ahí relacionados y haciendo fuerza de no, estos son los factores, pero vamos a guiarte a ti en la implementación de un proyecto de vida, por ejemplo. Incluso, Vivi, hay algo, un factor de la salud mental, y es primero la ansiedad que se genera cuando el joven no tiene esa capacidad de manejo de la frustración, o cuando pues está pasando algo en su entorno emocional que sabe que no lo puede controlar, y como tú decías, algunas sustancias alucinógenas generan en el cuerpo relajan en el cuerpo, como que te desconectas un poco de este terreno ancestral, como ahí sí lo dicen, y te desconecta un poco, pero pues ahí es donde yo digo, como joven, es un momentáneo, más no consumir no hace que tus problemas se acaben, sino que pues obviamente van a continuar. Entonces creo que también hay que generar herramientas en donde los jóvenes aprendan
a manejar su frustración y pues a no tener miedo de acceder como a ese tipo de ayudas. Exactamente, retomamos ahí el manejo de las emociones, ¿no? Entonces, que yo tenga estrategias para afrontar, para reconocer, para poder comunicar, expresar y regular mis emociones, hace, digamos, mella ahí para que cuando lleguen esas dificultades en la vida cotidiana que se presentan, y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Donde también las hormonas están todo el tiempo ahí, estamos en proceso de crecimiento y desarrollo, pero si nosotros nos han inculcado desde la primera infancia ese tipo de cosas, nos va a quedar un poco más fácil enfrentarnos a eso y no vamos a acudir a la sustancia psicoactiva como una conducta de escape o de huida, ¿cierto? Que a la final puede que nos genere una sensación de placer o de tranquilidad momentánea, pero a largo plazo pues es un problema peor, ¿cierto? Entonces, exactamente eso es así. Bueno, ¿qué prácticas o qué estrategias o qué actividades podrían prevenir que los jóvenes estén ahí accediendo al consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, yo creería que primero la información, la sensibilización, la pedagogía, dentro de los hogares y fuera de los hogares, porque pues si nosotros no estamos informados de los daños que pueden causar a largo y a corto plazo el consumo de sustancias psicoactivas, pues simplemente por ignorancia seguiremos cayendo pues en ese tipo de sustancias. Segundo, entrar a actividades que pues vuelvo y repito, que potencialicen nuestras habilidades y nuestro proyecto de vida, porque pues creería que eso hace falta pues de que los jóvenes pues si no sé están en ocio también, o que dicen oiga ya estoy cansado de ver televisión en mi casa, o bueno ya me cansé de estar tanto tiempo sin hacer nada, pues se sumerja en otro tipo de actividades, pues así incluyo también una alimentación sana, buenos hábitos, crear buenos hábitos de ejercicio, sí, o sea como ocupar la mente en cosas que les apasione. Si a ustedes como jóvenes les gusta escribir un libro, pues voy a decirlo acá abiertamente, pues parce, dedíquele tiempo a eso. Si les gusta cantar, dedíquense tiempo a componer canciones, a cantar, bueno, etcétera, etcétera. También a pedir ayuda, si ustedes dicen, oiga, necesito oportunidades, pues accedan a las diferentes instituciones o demás ofertas laborales que tienen a nivel local y distrital. Creo que los jóvenes a veces se meten en una burbuja, cuando siempre en la vida va a haber salidas para todo. Exactamente, tú lo has mencionado, lo has recogido muy bien. ¿Cuáles serían de pronto esos aportes que ya como institucionalidad, y más que como institucionalidad, qué políticas podrían estar involucradas en fortalecer este tipo de factores protectores de la prevención del consumo de sustancias? Sí, yo creería que manejar la política pública de la regulación del consumo, ya sea en adolescentes, en jóvenes, yo creo que en la niñez, yo sí hablo mucho de la prevención, porque sí debe haber prevención en que los jóvenes y los niños y los adolescentes pues no toquen estas sustancias, porque no las deben tocar, pero pues asimismo yo creo que es eso, el fortalecimiento de esas políticas públicas a nivel local, distrital, nacional también, porque pues hay comunidades vulnerables donde no llega como ese tipo de fortalecimientos. Asimismo, pues en las instituciones educativas, seguir fortaleciendo programas de información, sensibilización, también que incluyan pues jóvenes que sean testimonio de que han caído en la droga, exacto, que pues se vuelvan como estos agentes de transformación pues para otros jóvenes, y así seguir fortaleciendo como ese tejido social en comunidad y demás para no caer en este tipo pues de sustancias y demás. Exactamente, contarles también que hay una política pública de prevención y atención al consumo y la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá. Sí, que es el decreto 691 del 2011. Actualmente esa política se encuentra en fase de reformulación, porque pues ya está bastante antigua y pues la dinámica claramente ha cambiado bastante desde el año 2011, 2010, que empezaron como su planeación, ¿cierto? Y se van a contemplar precisamente muchos de los aspectos que tú estás mencionando. Actualmente seguimos igual regidos por esta política. Esta política tiene una instancia de participación donde se implementan o se articulan diferentes acciones en términos de prevención, de atención, de reducción de riesgos y daños y de orden público, todo por supuesto asociado al consumo
y el fenómeno como tal de las sustancias psicoactivas. Hay algo que también trae nuevo esta política, que ya se ve un poco con la política nacional de drogas, que esa sí salió el año pasado, y es todo el tema de resignificar ese vocabulario de cómo nos referimos a las sustancias psicoactivas, a que hay usuarios de sustancias psicoactivas y no necesariamente son consumidores o abusadores de ellas, ¿sí? A que, por ejemplo, hay algunas sustancias psicoactivas, muchas de ellas que tienen otros usos, aparte, digamos, del recreativo, ¿cierto? Sino que es cómo las estamos usando también, en qué cantidades, en qué contextos, y todo eso también ayuda a educar, a bajarnos un poco de tanto estigma igualmente sobre este tema, y hablar de algo muy importante, y son digamos que el consumo o la reducción de riesgos y daños, o el consumo responsable, que estos términos única y exclusivamente se pueden utilizar en personas mayores de edad, porque claramente en menores de edad lo que tratamos de ahora todo el tiempo es la prevención, ¿cierto? La prevención, no acudas a la sustancia psicoactiva como un método de escape, aprende mejor a manejar tus emociones, ¿cierto? Y ya, pues digamos que en el marco de la ley, las personas mayores de 18 años pueden tomar sus propias decisiones, y si finalmente deciden hacer uso de alguna sustancia psicoactiva, que lo hagan de manera lo más responsable posible, que sepan cuáles son sus efectos y consecuencias, ¿cierto? Hay una instancia que es la Mesa Local de Estupefacientes, entonces invitar a todas las personas que nos están viendo que puedan participar. Sesión el primer jueves del mes a las 9 de la mañana, va variando el lugar porque tratamos de estar presentes en diferentes sitios de la localidad. El correo, digamos, donde pueden escribir para poder participar en este espacio es saludmental@gmail.com. ¿Listo? Yo dirijo la Mesa Local de Estupefacientes, y para mí pues es un placer siempre que vayan diferentes actores comunitarios que nos puedan aportar, aparte pues de las instituciones que ya asisten y están presentes en este proceso. Entonces, pues bueno, yo creo que hemos hecho un barrido muy, muy interesante por la salud mental y todas estas, digamos, situaciones asociadas, especialmente dos muy grandes, que son las violencias y el consumo de sustancias psicoactivas, que sin duda alguna repercuten, puede ser para bien o para mal, la salud mental, ¿cierto? Entonces, pues nada, nos vamos con mucha más información, las instituciones, para poder trabajar en todo eso que ustedes han identificado, y especialmente en los jóvenes, porque son los que están, digamos, empezando esta nueva generación, ¿sí? Los que van ahora a empezar a trabajar y, bueno, a cambiar un poco como todo el mundo, y sobre todo a orientar esas nuevas generaciones de niños y niñas que están en este momento en infancia y primera infancia, y que tenemos todos la responsabilidad de orientarlos de la mejor manera, sobre todo en estos temas pues de salud mental. Entonces, pues nada, Carol, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por permitirnos escuchar tus opiniones y ser la voz de los jóvenes, ¿no? Porque eres la voz de muchos jóvenes. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieras complementar con algo. Bueno, primero pues muchísimas gracias a ti, Vivi, a la Subred, por la invitación también a esta entrevista, y pues yo creo que pues le dejo un mensaje a los jóvenes, y es que planéese su ruta de vida, planéese su proyecto de vida, pelee por ello. A veces en la vida hay situaciones muy complejas, muy difíciles, pero usted es un berraco, usted es una berraca, salga adelante, usted puede. Creo que los limitantes no son lo económico, los limitantes no son el entorno ni demás, no, creo que los límites los ponemos solamente nosotros, nuestra falta de manejo a la frustración y al manejo de nuestras emociones, y nada, pues siga adelante y pide ayuda si lo necesita, no está mal pedir ayuda profesional, y ya. Gracias. Bueno, ya para finalizar, agradecer muchísimo a Corradio Estéreo, a don Carlos Calderón, que nos ha abierto las puertas para poder realizar todos estos maravillosos programas, y decirle a todas las personas que nos están observando en este momento que puedan visitar la página de Corradio Estéreo, www.corradioestereo.com, y ahí pueden identificar todos los programas que hemos realizado. Están en modo podcast para que los puedan escuchar, aprender y sobre todo difundir también la información. Muchas gracias. Bueno, este fue el programa Zona Plus, que originamos desde Corradio Estéreo Comunicar 20 con el colectivo audiovisual Tatagua, Freddy Navarro y Guillermo Lara. Nosotros seguimos informando desde las nuevas cifras que nos entregan desde el Consejo de Bogotá. La salud mental de los colombianos está bastante complicada, y esperamos que en el Plan Territorial de Salud se apruebe el centro especializado para tratar adicciones y salud mental en los niños de nuestra Bogotá. A ustedes muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.